electricidad barata, suficiente y no contaminante. Lo que vemos es que estas restricciones que mencionas no tienen ningún sentido. No ponerla en México, esa ya es una oportunidad perdida, esa planta ya no se hizo aquí. Y en ese sentido, pues creo que México lo que tiene que hacer es comprometerse con las democracias liberales. BBVA apostó por ser la fintech más grande de México y creemos que hoy somos la fintech más grande del país. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Industria. En este nuevo episodio tengo el honor de saludar a Carlos Serrano de BBVA. Carlos, muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación y bienvenido a este programa Hablemos de Industria. Al contrario, Romualdo, gracias a ti y para mí es un honor estar aquí. Carlos, sin lugar a dudas hay mucho que platicar, sobre todo en estos momentos del país, en una momento de cambio también de gobierno, de elecciones, donde muchas cosas están pasando y mucho ruido hay alrededor. ¿Cómo ve BBVA y en particular tú que te dedicas a analizar todo el tema económico, cómo ve el país en estos momentos y de cara al futuro? ¿Cómo no, Romualdo? Mira, vemos que el país está ante una oportunidad históricamente buena y esa oportunidad la da el nearshoring. Claramente China está perdiendo inversión extranjera directa, China está perdiendo cuota de mercado en Estados Unidos y creemos que México deberá ser el país mejor posicionado en el mundo para capturar lo que pierde China. Pero esto no va a llegar solo, Romualdo. Para eso el país requiere invertir en infraestructura, sobre todo cambiar el rumbo de la política energética para concentrarnos en generar energías limpias que son además más baratas. Debemos de fortalecer nuestro Estado de Derecho, enviar señales a los inversionistas, pues de que aquí se respetan los contratos, de que aquí no cambiamos las reglas del juego a mitad del partido. Si esto ocurre en la siguiente administración, estamos bastante positivos con el crecimiento de México en los próximos años. Estás hablando de factores sin lugar a dudas fundamentales y que tú y yo nos tocó vivir en Austin hace unos días. Así es. Y en Houston, donde lo que nos cuestionaban más era justamente qué está pasando con el sector energético en México. ¿Hacia dónde tiene que ir el sector energético en este país para poderle dar la vuelta y capturar esta esencia del nearshoring que tú comentas? ¿Cómo no, Romualdo? Y en efecto, como recordarás en aquel viaje a Texas, pues la mayor parte de las inquietudes estaban en el sector energético. ¿A dónde tiene que ir? Yo diría, primero, tenemos que asegurarnos de que a las empresas que quieren venir a operar en México y también a nuestras empresas domésticas, desde luego, les ofrezcamos electricidad barata, suficiente y no contaminante, porque hay que recordar que cada vez más pues, los gobiernos corporativos de las empresas piden que se produzca con energía limpia. Y la buena noticia es que México puede hacerlo. Tenemos un potencial enorme para producir energías eólicas y solares. ¿Qué hay que hacer para esto? Me parece que el marco legal actual permite que el sector privado genere estos tipos de energía y al mismo tiempo la CFE es la encargada de la transmisión y la distribución. Entonces me parece que lo que habría que hacer es orientar la política para que la CFE dedique todos sus esfuerzos a expandir la red de transmisión y distribución, porque va a haber que crecerla si queremos aprovechar el nearshoring, y que se generen los permisos para que los generadores privados pueden generar electricidad limpia, y eso es lo que creo que nos puede permitir atraer más inversión y además pues contribuir para luchar contra el cambio climático. Estoy absolutamente de acuerdo. Y empresas como la nuestra, por ejemplo, que estamos invirtiendo en paneles solares para nuestra propia producción, pero que nos vemos limitados justamente por esas restricciones de hasta una determinada capacidad para producir. ¿Hacia dónde crees que van esas restricciones? ¿Crees que vaya a cambiar para la posibilidad de empresas puedan producir para su autoconsumo en mayor medida? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Lo que vemos es que estas restricciones que mencionas no tienen ningún sentido. No hay ninguna razón de política pública por la cual una empresa no pueda autoabastecerse de toda la electricidad que requiera. Nos parece que es tan claro la ventaja de permitir esto que creemos que es factible que en la siguiente administración esto va a cambiar, de tal manera que empresas como ustedes que están
siendo innovadoras y que están a la vanguardia en esto puedan seguir invirtiendo para poder autoabastecerse e incluso eventualmente, si tienen excedentes, transmitirlos a la red y que se puedan ir a donde haya una mayor demanda. Repito, no veo yo ninguna razón de política pública para permitir esto. Hay que entender que la electricidad es un mercado de un producto que se produce y se manufactura. Es distinto al petróleo. El petróleo, el gobierno dice, el petróleo debe ser de los mexicanos. Estoy de acuerdo. Pero la electricidad no es un recurso natural. La electricidad es un producto que se manufactura. Entonces, permitamos más producción y eso pues va a beneficiar a toda la economía, porque si hay un sector que es transversal a todo, pues es la energía. Todas las industrias utilizan la energía. Entonces, yo espero que se quiten estas restricciones que desde mi punto de vista no tienen ninguna lógica. Y hablamos también de la necesidad de infraestructura, sobre todo en la parte centro y sur de nuestro país. Ustedes como Brancos, ¿qué están viendo? ¿Hacia dónde va el tema de infraestructura y dónde son las oportunidades que se están abriendo en esta nueva época? ¿Cómo no? Mira, lo que nosotros vemos en el banco, Romualdo, es que el sur del país, el sur y sureste, se han quedado excluidos de las ventajas del libre comercio. México, a partir del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, logró convertirse en una potencia exportadora. Pero lamentablemente los estados del sur y sureste no se conectaron en esto. Y en buena medida no se han conectado porque no tienen la infraestructura suficiente para conectarse. Ni infraestructura carretera, ni portuaria para poder exportar, pero tampoco energética. Si vemos un mapa con los ductos de gas natural en el país, pues llegan muy bien a más o menos hasta la Ciudad de México, pero hacia abajo no hay mucho más. Entonces creemos que hay que invertir en proyectos de infraestructura para conectar al sur-sureste. En ese sentido, creo que el proyecto del transísmico sería vital. Ojalá que se termine. Se podría permitir conectar a muchas partes del país con los corredores exportadores y también llevar energía competitiva a los estados del sur-sureste. Nosotros creemos que eso es lo más importante. Y en un segundo término, creo que hay que modernizar los puertos, sobre todo Coatzacoalcos y Progreso, que permitirían a estos estados exportar a la costa este de Estados Unidos en una forma competitiva, ¿no? Hoy el nearshoring, hay quienes dicen, no está significando, impactando en el PIB lo que realmente debería. En el Banco Mundial decían que pensáramos no en cientos, sino en miles, el tamaño, la oportunidad que esto puede llegar a significar. Pero también nos decían, es en un periodo corto del tiempo. México tiene que ponerse las pilas ya. Coincido. La verdad es que si vemos los datos de inversión extranjera directa, pues todavía no vemos el nearshoring. No ha habido algo transformacional, la inversión extranjera nueva no ha crecido y yo creo que hay que ponerse las pilas ya, porque el tema con el nearshoring es que una empresa puede decidir dónde poner una planta para atender mejor al mercado de Estados Unidos. Si decide no ponerla en México, esa ya es una oportunidad perdida, esa planta ya no se hizo aquí. Y justamente ahora hay empresas tomando esas decisiones y creo que hay que ponerse las pilas. Creo que lo más importante es lo que señalamos del sector energético. Segundo, darle más certidumbre a las empresas que vienen para acá, porque en efecto, pues cada empresa que decía no venir es una oportunidad perdida, ¿no? Absolutamente. Y hablábamos del nearshoring y aquí en México es muy común hablar de eso. En Estados Unidos es más el tema de ally-shoring, ¿no? El tratar de descentralizar el riesgo que hoy está puesto sobre todo en el tema de microchips en Taiwán y el riesgo obviamente de la relación Estados Unidos-China, pero ellos están hablando de países aliados, no necesariamente México, sino países aislados que incluye posiblemente Sudamérica o incluye posiblemente Europa. ¿Qué tiene que hacer México? Además de lo que ya platicamos en cuestión de energía, de infraestructura, ¿qué tiene que hacer México para atraer esas inversiones y realmente mostrar que México somos un país competitivo no solo por la cercanía geográfica, sino también por otros elementos? Tocas un punto central. Esto también se llama ally-shoring o friend-shoring. Las empresas y el propio gobierno de Estados Unidos quieren llevar la producción a países que estén geopolíticamente alineados. Sí. Y en ese sentido, pues creo que México lo que tiene que hacer es comprometerse con las democracias liberales, no coquetear con regímenes autoritarios, y en ese sentido creo que acciones como invitar a marchar al ejército ruso
en la conmemoración de la independencia, no condenar suficientemente la invasión rusa a Ucrania, no nos ayudan en este proceso. Hay que comprometernos con las democracias. Absolutamente. Y yo veo instituciones como la de ustedes, ¿no? Que incluso están apostando por esta enorme oportunidad y abrieron departamentos específicos para el tema del nearshoring, están apostando justamente a eso. ¿De qué se trata ese departamento para BBVA? Es un departamento, en efecto, que lo abrimos para esto, que lo que quiere es acompañar a empresas, en primer lugar, que vengan a instalarse a México. Entonces, aprovechando que somos un banco global, tenemos oficinas en Hong Kong, entonces hablamos con empresas chinas que quieren venir a México, con empresas europeas, con empresas de Estados Unidos que operen en China, y las acompañamos en el proceso para venir al país. Segundo, acercarnos a empresas mexicanas que pueden convertirse en proveedoras de estas empresas, para darles asesoría y además darles crédito. Entonces también ahí estamos. Y también te diría, aparte de este departamento de nearshoring, tenemos un área relativamente nueva que se llama Spark, que también ayuda a los emprendedores, a emprendedores pequeños que quieran utilizar la tecnología, utilizar nuevas ideas, y ahí los apoyamos también con asesoría y con financiamiento. Entonces, en ese sentido también, pues a los que te oyen en este programa, que son emprendedores, decirle, pues, se pueden acercar al banco, acercarse a Spark, que también no solamente apoyamos a empresas ya establecidas, sino a emprendedores con ideas nuevas. Y hablabas hace unos momentos de la importancia de profesionalizar nuestras compañías, de meter más a esas empresas que hoy están en la informalidad y que sean más esas empresas productivas y que estén pagando impuestos y que esa carga se reparta entre más y a través de ello podamos tener mejores oportunidades. ¿Por qué un emprendedor que hoy a lo mejor está pensando emprender o un empresario que ya tiene su empresa pero está en la informalidad, por qué debería de pasarse a la parte formal? Magnífica pregunta. Para el país, desde luego, le conviene que se pase a la parte formal para que logremos mayor productividad, mayor recaudación, pero incluso para el emprendedor yo te diría, a lo mejor puede sonar tentador, me quedo en la parte informal, no pago impuestos, pero entonces es una empresa que está condenada a no crecer. ¿Por qué? Porque si eres informal no vas a poder acceder a créditos, es muy complicado que alguien te dé crédito si eres informal, si no puedes documentar tus ingresos, si no tienes estados financieros auditados. Entonces, si tú eres un emprendedor que tiene una visión de crecimiento hacia el futuro, tienes que formalizarte, porque de lo contrario va a ser muy complicado que puedas crecer y vas a quedar en la mediocridad. Y ustedes como banco ven todos los días esos microempresarios que de repente, como lo dicen ahí, la rompen, la sacan del estadio y se convierten en grandes empresas, empresas incluso de talla internacional compitiendo con cualquiera. ¿Cuáles son los 3 elementos que distingue a un empresario que empezó desde abajo, pero que hoy está destacando en las grandes ligas? Buenísima pregunta, y en efecto, en el banco vemos muchas historias de empresarios muy pequeños que empezaron con una idea y que se han convertido en jugadores de clase mundial. Yo diría en los 3 elementos, primero la innovación, ¿no? Hay que intentar tener productos nuevos, formas de producir nuevas, formas de distribuir los productos nuevos, estar constantemente pensando en la innovación. Segundo, lo que notamos claramente en estos casos, uso de la tecnología. Eso. Aquellos que abrazan las tecnologías digitales, las tecnologías más modernas, en términos de uso de datos, de inteligencia artificial, son los que logran trascender en este nivel. Y tercero, yo te diría, rodearse de talento capacitado, ¿no? Empresarios que no tienen miedo a contratar jóvenes talentosos, capacitados, a pagarles, pero que saben que les pueden ayudar. Entonces, no tener miedo a pagar por el talento. Yo te diré esos 3 fenómenos. Y BBVA se ha ganado el derecho a platicar justamente de eso, porque con iniciativas como el mismo Bancomer Móvil, cuando en su momento lo tenía, ¿no? Y convertido en BBVA Móvil, y una plataforma que está a años luz de muchas otras instituciones y que sin lugar a dudas punta de lanza para muchas cosas que hoy es normal, pero que hace unos años parecía una locura del banco.
¿Qué es lo que ha hecho que el banco abrace esas nuevas tecnologías y que pueda haberlas adaptado a un mercado donde a veces pasaba cómo es posible que le voy a pagar a alguien que me ayuda en casa a través de un dispositivo móvil cuando antes era imposible? Hoy sucede en más hogares de lo que pensamos. Así es, pues hará más o menos una década, Romualdo, que el banco vio que el futuro eventualmente iba a ser digital y el banco decidió primero apostar por ello, hacer inversiones muy cuantiosas en tecnología digital, pensando que eventualmente iba a ser la forma de competir. Segundo, no solamente las inversiones, sino entender a los clientes, entender qué es lo que quiere el cliente, cómo darle la mejor experiencia, darle una experiencia única a través de estos canales digitales. Entonces, no quedarnos solamente en invertir, pero que sean inversiones que leen la necesidad del cliente. Y tercero, pues decidir que BBVA pues, no solamente quería ser un banco, sino también un banco tecnológico, y en ese sentido BBVA apostó por ser la fintech más grande de México y creemos que hoy somos la fintech más grande del país. Y lo están logrando, sin lugar a dudas es un referente, no solo a nivel nacional, lo sé que es a nivel internacional lo que está sucediendo y la importancia que tiene México para un banco global como el que a ustedes les toca dirigir. Y quisiera preguntar, ¿cómo hicieron para que las personas adopten e incluso apoyen este tipo de iniciativas al interior del banco? ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que la cultura, ese chip, cambiara radicalmente y se fueran totalmente a lo digital? Es una pregunta muy importante porque hubo en efecto resistencia interna, ¿no? Hay personas que son aversas al cambio, que ya están acostumbrados a hacerlo. Entonces fue un trabajo de ir haciendo un convencimiento de que si no se hacía esto, el banco se iba a quedar atrás, iba a dejar de ser líder. Entonces hay una labor de ir mostrando el futuro y convenciendo. Y te diría, no solamente hubo que tener convencimiento interno, sino también con los clientes. Al principio, pues muchos clientes pues, no se animaban a hacer los pagos, pensaban inseguros, y también hay que trabajar mucho en explicar cómo los pagos digitales, la banca digital es más segura que estar transaccionando en efectivo, incluso con cheque. La pandemia nos ayudó, paradójicamente. Muchas personas que no se animaban a hacer pagos digitales, a transaccionar de forma digital, se vieron obligadas a hacerlo, y cuando vieron que era seguro y fácil, ahí se quedaron. Entonces, el resultado es que hoy el banco tiene 30 millones de clientes, 23 millones de ellos son digitales. Carlos, algo que me llama mucho la atención en ver casos como el de ustedes, pero también de otras empresas globales donde vienen a México, invierten en México y de repente resulta que es la joya, la corona, México, ¿no? Sé que para ustedes más del 60% representa a este país para el banco, pero sé que para muchas otras grandes transnacionales, cuando vienen, ponen el pie en México, se convierten en, de verdad, así es, la gran oportunidad. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene México para que ese efecto suceda? Yo creo que primero, y eso nos lo comentan los colegas del banco en España, en otras geografías, México tiene una fuerza laboral joven, muy trabajadora y bien capacitada. Eso no se encuentra en todos los países. Una disposición al trabajo y un compromiso con el trabajo muy claro. Segundo, pues México tiene una estructura demográfica, es un país relativamente joven, en crecimiento, con formación de familias. Eso le da pues una dinámica de crecimiento muy particular que no tienen otras economías más avanzadas. Y tercero, el hecho de estar junto al mercado más grande y dinámico del mundo pues le da a México una ventaja espectacular, y creo que eso es lo que están viendo y ven muchas empresas transnacionales que están viniendo a nuestro país. Carlos, quisiera preguntarte, porque hoy los jóvenes tienen acceso a mucha información, a mucha tecnología, a muchas fuentes de información que revelan datos que a veces no son ciertos. Y creo que hay una confusión de manera general en los jóvenes respecto a lo que está pasando en nuestro país, respecto a ciertos datos, no opiniones.
Tú sé que eres incluso galardonado a nivel nacional por investigación en esta materia económica. ¿Qué recomendarías a los jóvenes para tratar de discernir entre toda esta nube de información y saber qué sí es verdad, a quién sí creerle, a quién no creerle? Tocas un tema fundamental, Romualdo, que está afectando al mundo, ¿no? Este fenómeno se le denomina mucho de los fake news, ¿no? Hoy hay acceso a tanta información, pero mucha de ella no tiene veracidad alguna, y pues hay muchas personas y jóvenes que pues ven noticias en redes sociales y creen que son ciertas, cuando estamos llenos de mentiras, de noticias que no son verificadas, y eso creo que pone en peligro, pues, primero, las propias democracias, ¿no? La gente toma decisiones de votos basadas en informaciones incorrectas. Segundo, pues, las decisiones que tomen las personas muchas veces las toman basadas en información incorrecta, decisiones de qué estudiar, dónde trabajar, qué hacer. Entonces, yo le recomendaría a los jóvenes, no se vayan por el camino fácil, ¿no? Ver una noticia en Instagram puede ser muy rápido, cuesta poco esfuerzo, pero lean periódicos y prensa establecida y de reputación que verifican sus datos, que saben que son noticias ciertas. Entonces, no se vayan solo por la fácil, váyanse a la prensa, váyanse a las fuentes, porque de lo contrario pueden estar tomando decisiones con información falsa. Hoy TikTok es la fuente de información principal de los jóvenes y en ocasiones TikTok pues es muy fácil para cualquiera hablarlo, ¿no? Es muy fácil diseminar teorías falsas, entonces eso es muy grave. Entonces decirle a los jóvenes, pues no se vayan por ese camino fácil, ¿no? Porque van a cometer errores. Muy bien, Carlos, yo te agradezco infinitamente el que nos hayas acompañado el día de hoy en Hablemos de Industria. La verdad es que siempre es un placer platicar con gente con ustedes y sobre todo representando a una enorme historia de éxito en México, demostrando que en México sí se pueden hacer grandes cosas. Al contrario, Romualdo, yo te diría, te agradezco mucho. Yo diría, es un honor para mí estar con ustedes, estar contigo en un grupo como ustedes. Te diría que es una historia de éxito, de empresas mexicanas que hacen bien las cosas, que compiten y que además han sabido innovar, no dormirse en los laureles, estar viendo dónde están las siguientes oportunidades, dónde están los cambios tecnológicos. Entonces, pues, para mí es un honor estar contigo. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en una edición más de Hablemos de Industria. Soy Romualdo Tellería Gómez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Ojalá bien la plática, ¿no? Padrísimo. Muchas gracias.